Hoy nos vestimos de verde porque juega la selección, pero además les traigo novedades literarias. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo novedades que no les había mostrado y que algunos son del año pasado, pero que se me había pasado hacerles un video al respecto, así que voy a aprovechar el día de hoy para hacerlo. Ustedes bien saben que cuando hablo de clásicos me encanta que sea, bueno, conseguir que sean de tapa dura, ilustrados, y había hecho una recomendación para este día del libro que precisamente es Noches Blancas de Dostoyevsky. Esta novela ya la leí, pero la leí en digital. Yo quería conseguirme el libro en físico. Para los que no sepan de qué va la historia, les voy a leer la contraportada para no demorarme. Dice así: un joven solitario pasea por San Petersburgo, habla con los edificios, con los bancos del parque, con sus propios pensamientos. Una noche conoce a una muchacha que llora, se llama Nastenka, perdón, y está esperando a alguien. El que nunca ha sido esperado por nadie se enamora. Durante 4 noches de verano se cuentan sus vidas, ella sueña por recuperar el pasado, él con tener un futuro, pero el amor no siempre ocurre como uno quiere, y las promesas no siempre llegan a tiempo. Noches Blancas, publicada en 1848, es una historia de amor y soledad escrita por el joven Dostoyevsky. Nostálgica y dulce, esta novela atrapa la ilusión de haber encontrado a alguien especial y esa certeza de que un solo instante de felicidad compartida es suficiente para la vida entera. Si quieren acercarse a los clásicos y no quieren complicarse la vida, esta es muy buena opción. Les voy a enseñar las ilustraciones. Por ejemplo, acá están. Están muy bonitas. Son pintadas como que a lápiz, pero bastante bonitas. Y además tiene un separador, que es este de acá. Y tiene esta carta de Fyodor Dostoyevsky a su hermano Mikhail Dostoyevsky en diciembre de 1849. Es un fragmento de esa carta. Sí, y este editorial es muy buena. Me he fijado que siempre sus libros traen un separador y algo sobre el autor y además que están muy bien ilustrados. Así que les recomiendo también cualquier libro por este editorial, que ahorita se viene también la Feria Internacional del Libro de Lima. Aprovechen para buscar cualquier libro o cualquier historia de este editorial y pues no se van a arrepentir porque son ediciones muy buenas. El siguiente libro, ustedes saben que me encanta Patricia Highsmith. Todos los que escribe prácticamente lo leo. Y bueno, me encontré en una librería justamente un libro sobre varios relatos de ella que se llama Una afición peligrosa. Les voy a leer un poquito porque es un montón la contraportada. Dice: con una afición peligrosa después de Pájaros a punto de volar, publicada el año pasado, en esta colección se completa la edición de los cuentos inéditos o no recogidos en libros de la gran autora Patricia Highsmith, fallecida en 1995, un gran acontecimiento literario. Ambos volúmenes abarcan casi 50 años de producción literaria y nos permiten ver la evolución de Patricia Highsmith, desde sus años como escritora freelance en Nueva York en la década de 1940 hasta su exilio en Suiza. Los relatos de una afición peligrosa, escritos cuando la autora ya comenzaba a labrarse en Europa su fama como escritora de suspense, muestran todo el espectro de su escritura, desde las narraciones psicológicas hasta lo grotesco. Encontramos algunos personajes frecuentes en sus novelas, como el psicópata gigoló de una afición peligrosa que seduce a mujeres triunfadoras pero insatisfechas, o el excéntrico cartero de música que mata, que fantasea sobre los supuestos crímenes de sus compañeros de trabajo. Otras narraciones, sin embargo, se apartan de lo que se considera Highsmith pura y dura, como el registro cómico de Dos palomas muy desagradables, que muestra la identificación de la autora con el mundo de los animales, o Un completo fracaso, donde la historia de un insignificante tendero de Nueva Inglaterra que hereda $100,000 de su tío llega a adquirir la dimensión de una insólita e implacable lección moral.
quizá uno de los textos más originales e inesperados dentro de la obra de Patricia Highsmith. Es El problema de la señora Blynn, el problema del mundo, un relato publicado después de su muerte por The New Yorker en la primavera del 2002 y según el crítico literario alemán Paul Ingendey, la joya de la colección. En esta colección de relatos se dibuja también un espléndido retrato del espíritu americano de mediados del siglo XX, sutil y mordaz, un inteligentísimo destilado de la manera del incomparable Highsmith. Bueno, hasta acá le dejo. Leí casi todo la contraportada, pero a los que les gusta mucho la autora les recomiendo que lean este libro. Bueno, es una serie de relatos y pues indudablemente espero en algún momento hacerlo. Y bueno, acá hay algo para que se consigan. A ver, me voy a poner los lentes porque si no, no veo bien. Sí, las letras están muy chiquitas. Bueno, eh, de Fyodor Dostoyevsky no he leído mucho, pero en mi club de lectura una de las próximas lecturas que voy a hacer es Crimen y Castigo, que es una de sus grandes obras. Pero también me llaman mucho la atención algunos relatos cortos que yo he tenido la oportunidad de leer, aparte de Noches Blancas, también leí Corazón Débil y me parecen muy interesantes, sobre todo el enfoque que aborda el autor. Entonces me encontré este libro, que también lo he visto muy recomendado, sobre varios relatos cortos de Dostoyevsky. Dice, Cuentos de Dostoyevsky, es de Penguin Random House y, y dice así la contraportada: en los cuentos de Dostoyevsky, no por breves menos geniales que sus novelas, aparecen algunos de los personajes recurrentes de su obra, estafadores estafados, avaros delirantes o ladrones honrados, vistos bajo la luz tragicómica que caracteriza su literatura. Las pequeñas obras maestras aquí reunidas van desde la tierna Noches Blancas hasta el trágico y piadoso Dos Suicidios, pasando por un relato de corte fantástico como El sueño de un hombre ridículo, con introducción y traducción de una escritora que es también experta en la obra de Dostoyevsky. La presente edición reúne historias que ofrece una amplia muestra de la inagotable capacidad inventiva del escritor ruso. Una gran recomendación, si ustedes lo ven en alguna librería, no duden en conseguirlo. Y bueno, otro libro que he escuchado también muy buenas recomendaciones es sobre este de Michel Houellebecq, que es Plataforma. Les voy a leer rápidamente la contraportada. Dice: Michel, parisino de 40 años, es funcionario en un ministerio apocado y apático, está aburrido de todo y se siente incapaz de experimentar ninguna emoción. Poco después de la muerte de su padre, decide partir. Lo esperan unas vacaciones en Tailandia para olvidarse de todo y sumergirse en un paraíso de placer. En el oasis del turismo sexual, Michelle conoce a Valerie, directiva de Nouvelle Frontier. Ese encuentro será un hecho excepcional para el mundo chato e insensato en el que Michelle habita desde hace años, ya que Valerie es capaz de sentir placer, sabe cómo realizar sus deseos y no se siente amenazada por ningún fantasma. De vuelta en París, cautivado por la vitalidad de Valerie, Michelle emprende junto a ella y un amigo una aventura empresarial. Crean una red mundial de colonias turísticas en las que el sexo se practica libremente, los deseos están en venta, la prostitución es una actividad legal. La iniciativa conoce un éxito inmediato, pero poco después de la tragedia se precipita. Vidas aburridas, placeres degenerados, occidentales decepcionados, integristas de toda la haya. Todo ello contra el trasfondo de un amor auténtico absoluto. Una novela que, al poner en su punto de mira el cinismo erótico de la sociedad del consumo, ha conmocionado a Francia. A la mirada gélida de las partículas elementales o el clima sofocante de ampliación del campo de batalla se agrega aquí la feroz e inquietante ironía de quien sabe desentrañar sin piedad el sinsentido de los negocios humanos. O sea, es una obra que también ha causado algo de polémica y pues indudablemente me encantaría leerla próximamente. Ya les estaré contando. Otro libro que le tengo muchas ganas, de uno de mis autores favoritos, que ustedes saben que es Stephen King y que evidentemente tiene esta edición especial de Carrie, que es una de sus novelas más exitosas y de mejores ventas y de mejores críticas. Y bueno,
vale la pena conseguirlo en esta tapadura. La historia es de una joven que tiene poderes psíquicos. Yo únicamente he visto la película de los 70s, pero me encantaría leerlo próximamente. Así que si van a conseguir Carrie, les aconsejo que sea en esta edición. Bueno, hay también una novela bastante especial porque conseguí sus dos versiones, la versión literaria y la versión de novela gráfica. Y se trata de El nombre de la rosa. Muy seguramente varios de ustedes ya han de conocer la obra o han visto la película. En mi caso yo he visto la película. Les leo rápidamente la contraportada. Valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, El nombre de la rosa narra las actividades detectivescas de Guillermo Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina. Como telón de fondo de esta trama apasionante, Eco reconstruye una época especialmente conflictiva, una reconstrucción que no se detiene en lo exterior, sino que ahonda en las formas de pensar y sentir del siglo XVI. Entonces, esta novela es indudablemente una muy buena recomendación también, ya les estaré contando cuando la lea. Y me conseguí la novela gráfica en 2 tomos que también tiene unas ilustraciones muy bonitas, se los voy a enseñar. Para aquellos que de repente prefieran la novela gráfica al formato literario, pues entonces consíganse la novela gráfica y acá está vienen 2 tomos por si acaso, para que no van a pensar que es solamente uno. Si van a ir a la feria del libro, lo más probablemente es que lo encuentren ahí. Acá está también. Las portadas también están hermosas. ¿Sí? Entonces, también para aquellos que ya han leído la novela y les ha gustado y quieren conseguir de repente la novela gráfica, pues acá está la recomendación. Otra, otro libro que estaba buscando y que me da mucha curiosidad leer es la versión de Stephen King de Hansel y Gretel, que también viene ilustrado. Y bueno, y es una versión un poquito más oscura del cuento clásico de Hansel y Gretel, que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Aquí están algunas ilustraciones. Algunas ilustraciones son como que medio tenebrosas, pero bueno. También les aconsejo que a todos los amantes de Stephen King, que de repente quieran conseguirlo, en la feria del libro muy seguramente lo van a estar teniendo para que lo busquen. Bueno, creo que hace como 2 años les hice la reseña de El silencio de los corderos por Thomas Harris, pero me quedé con las ganas de leer todos los libros, la trilogía básica, porque también hay un libro que es la precuela de, de todos estos 3 libros, que se conforman por El dragón rojo, el silencio de los corderos y Hannibal, y la precuela que es ay, no me acuerdo ya cómo se llama. Pero hay también otra precuela de Hannibal. Entonces, cuando leí El silencio de los corderos había muchas referencias del primer libro, que es El dragón rojo, y que evidentemente pues me lo conseguí sobre todo en esta edición que me encantó, porque hay una edición que viene con la portada de la película y no me gustan mucho esas versiones, pero bueno, acá está. Lo voy a leer un poquito por si no saben de qué va la historia. Dice así: sin una razón de peso, el agente especial Jack Crawford no habría turbado la apacible existencia y el anonimato de Will Graham, el hombre que había conseguido desenmascarar al psicópata Dr. Lecter, más conocido en los medios de comunicación como Hannibal el Caníbal.
En efecto, las circunstancias que rodean los asesinatos de dos familias en Birmingham y en Atlanta convierten al investigador Graham en un hombre imprescindible para el equipo de detectives que investigan el perfil psicológico del monstruo, el dragón rojo y las horribles mutilaciones que inflige a sus víctimas. Y bueno, si ya han visto la película, pues evidentemente ya se habrán dado cuenta que es medio perturbadora en algunas escenas. Los libros están más cargados de violencia por si acaso, pero muy buena historia, muy buenas historias. Y bueno, y aquí les traigo Hannibal, que es el libro que tienes que leer después de El silencio de los corderos. Ese lo tienes que leer antes, este es antes del silencio de los corderos, luego viene El silencio de los corderos y luego ya finalmente este libro. Este libro de Hannibal dice, 7 años han pasado desde que Clarice Starling, agente especial del FBI, se entrevista con el doctor Hannibal Lecter en un hospital de máxima seguridad. Y 7 años desde que Hannibal el caníbal burlara la vigilancia y desapareciera dejando una sangrienta estela de víctimas. Sin embargo, cuando Clarice cae en desgracia en el FBI, el doctor Lecter sale a la luz para ponerse en contacto con ella. Así se reanuda la persecución de la codiciada presa y Clarice, que no ha olvidado su encuentro con la brillante y perversa mente del doctor, está a cargo del caso. Una de las novelas más aterradoras de nuestro tiempo según Stephen King. Así que si quieren una novela perturbadora, de terror, con cierto grado de violencia, ahí tienen dos libros buenos. Bueno, acá hay un libro que me encontré también en la librería de pura casualidad y me acordé que había visto la película, que es Perdida, de Gillian Flynn. Tengo ahí un libro de Gillian Flynn que es Heridas Abiertas, que no he leído, pero me lo han recomendado un montón, así que sé que es muy buena autora y pues bueno, vi este libro y me quedé con ganas de conseguirlo. Aparte de que había un caso en internet, por redes sociales, que tiene algo parecido de esto, que alguien que fingía su secuestro, su desaparición, y que luego era encontrado. Pero a raíz de eso me llamó la atención de conseguir este libro también. Entonces, bueno, se lo voy a leer. Dice, descubre la delgada línea que separa el amor de la muerte. En un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas en North Carthage, a orillas del río Mississippi, pero Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. A medida que la investigación policial avanza, las sospechas recaen sobre Nick. Sin embargo, él insiste en su inocencia. Es cierto que se muestra extrañamente evasivo y frío, pero es un asesino. Perdida arranca como todo buen thriller con una mujer desaparecida y una investigación policial. Pero esta no es solo una gran historia, es una obra maestra, un thriller psicológico brillante con una trama tan apasionada y con giros tan inesperados que resulta absolutamente imposible parar de leer. Perdida es también una novela sobre el lado más oscuro del matrimonio, sobre los engaños, las decepciones, la obsesión, el miedo, una radiografía completamente actual de los medios de comunicación y su capacidad para modelar la opinión pública, pero sobre todo es la historia de amor de dos personas. Una narradora aguda con talento para lo macabro, según Stephen King. Nuevamente. Nuevamente Stephen King recomienda este libro, así que si ya vieron la película, yo creo que de todas maneras vale la pena leer el libro para también ver los detalles que no aparecen muchas veces en las películas. Así que también espero que sea una de mis próximas lecturas. Un clásico que lo encontré en una librería en Cusco que se llama es El extranjero de Albert Camus, que es un gran clásico. Yo no conozco exactamente la historia y tampoco quiero spoilearme, por eso lo he comprado porque sé que es un gran libro, pero hasta ahí no me he puesto a investigar más de él y les voy a leer la contraportada. ¿Sí?
Publicado en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial asolaba Europa, el extranjero retrata la vida en Argel de un joven oficinista llamado Mersol, no sé si lo había pronunciado bien, disculpen ahí. Sus ideas transcurren entre personajes turbios y rutinas primarias sin que lo perturben siquiera la muerte de su madre o el amor de una muchacha. Pero cuando comete un asesinato impulsivo, Mersol descubre que la sociedad está dispuesta a condenarlo no solo por ese acto aberrante, sino por su vida ajena a todo. Narrada en un estilo a la vez parco y lírico, la novela captura con maestría el absurdo del hombre moderno, un extraño que no encuentra el sentido en su paso por el mundo. Es un libro también muy filosófico, premio Nobel de Literatura también. Entonces, si lo ven también por ahí, miren, les voy a leer un poquito sobre el autor que viene acá atrás. Albert Camus nace en Argelia en 1913 y muere en Francia en 1960. Dice, fue uno de los escritores e intelectuales franceses más importantes del siglo XX. De su amplia obra cabe destacar El extranjero, Calígula, La peste, El hombre rebelde, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Otro libro que también es un clásico y que es muy recomendado es Meditaciones de Marco Aurelio. Dice así, Caral Editores entrega las Meditaciones de Marco Aurelio, que son frases que contienen la esencia de lo que aprendió en su día a medida que vivía como el hombre más poderoso de su momento y debido a que posiblemente nunca esperó que se publicaran están escritas a modo de diario. La lógica no siempre tiene sentido, pero todo pasa por una razón. La palabra lógica viene del término logos, un término que significa razón y que según los estoicos fluye por todo el mundo. Todo tiene una razón y es parte del flujo. El logos es la esencia del mundo y conecta todo controlando con ello la causalidad. Partiendo de esto como base, los estoicos aceptan que todo pasa por alguna razón y que debemos aceptarlo y seguir en nuestra propia dirección. La vida es corta, demasiado como para desperdiciarla con quejas. Siguiendo con el hilo de logos, como todo tiene sentido, no hay necesidad de quejarse de lo que pasa porque ya estaba premeditado. Debía pasar. Por cada minuto que pasas enfadado pierdes 60 segundos de felicidad. Meditaciones fue el legado estoico que nos dejó Marco Aurelio, una obra maestra en la que el emperador romano se escribía a sí mismo para forzarse a ser mejor ciudadano, mejor emperador y sobre todo mejor persona. De hecho, es con esta y no otra la intención con la que hay que leerlo. Entonces, definitivamente yo creo que es una lectura necesaria para todo mundo. Yo creo que son de esos libros que, bueno, no creo que es de esos libros, sino es el libro que te puede hacer cambiar mucho tu perspectiva de cómo ves la vida. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de asistir en Book Vivant, que es una librería muy concurrida aquí en Lima, en donde se hacen también invitaciones con autores y también se hacen lecturas de poesía, cata de vinos, reuniones de club de lecturas, etcétera. Y me invitaron cuando se presentó el autor Javier Peña, que incluso viene este año a la Feria del Libro. Y esta es su última publicación, Tinta Invisible, y tiene mucho que ver con la paternidad. Les voy a leer un poco la contraportada. Presentó el libro justamente ahí en Book Vivant. Grabé incluso la presentación, pero no la he puesto en mis redes sociales y ya les estaré colgando la presentación. Bueno, un hombre espera la muerte en una habitación del hospital. Para engañar al tiempo y mitigar la angustia, él y su hijo rememoran historias. No tanto historias de vida, el hombre ha sido marino y sus largas ausencias y alguna que otra desavenencia han hecho que sean pocas las experiencias vitales que padre e hijo se atreven a compartir, lo que reviven sus lecturas, las historias de los libros que llenaron las estanterías de la casa familiar, las historias de los escritores que las inventaron. Al hilo de esta conversación, Javier Peña, puesto que de él se trata, emprende una búsqueda obsesiva en las vidas de todos esos escritores, en sus anhelos, sus luces y sus sombras. Shirley Jackson, Nabokov, Juan Rulfo, Margaret Atwood, Emily Dickinson, le hablan a través de sus vidas y él escucha. Quiere sumarlos a esta conversación casi póstuma con su padre, porque se da cuenta de que la literatura nos vincula milagrosamente con personas
que escribieron sus historias en otro momento y en otro lugar, y de que a veces los lectores somos capaces de sobrepasar la letra escrita y leer la tinta invisible que el escritor ha dejado en la página. Cuando lo conseguimos, atisbamos la verdadera belleza. Quizás esos momentos de gozosa lectura sean suficientes para justificar una vida. Un mosaico fascinante de vidas de escritores, la crónica del duelo de un hijo, puro placer para todas nosotras, criaturas, letras heridas, escrito por Irene Vallejo, ¿no? Indudablemente, yo automáticamente cuando escuché la presentación del libro y empecé a leer un poco sobre el libro mientras esperaba a que me lo firmara, vi que estaba muy bien escrito, está bastante fluida la lectura y les recomiendo mucho que lo consigan. De hecho, acá me lo firmó. Está firmado. Ay, se lo voy a poner ahí. Dice, para Rincón de Libros, Luis Álvarez, con cariño y gratitud por compartir conmigo una fantástica noche limeña en Book Vivant. Un abrazo. Javier Peña. Entonces también espero leerla pronto porque la verdad sí me interesó bastante. Una de las recomendaciones que me hicieron alguna vez en Book Vivant fue precisamente de La llamada de Leila Guerreiro. Este libro, dice acá, es en la acepción más amplia y argentina del término bestial, con colmillos afilados, pero no solo desgarra, también es desgarrador. Con la llamada Leila Guerreiro, con cercana distancia, con distante cercanía, como debe de ser, ha escrito a su a sangre fría, o mejor dicho, su a sangre caliente. Las historias de Leila están hechas de paciencia y silencios entre las frases. Esto que acaba de publicar es uno de los mejores trabajos, sino el mejor. Esta soberbia, la observadora en la plenitud de su mirada, según Sergio del Molino. Y bueno, les voy a leer un poco de qué va, porque está inspirada en hechos reales. Dice, a fines de los 60, con 13 años, la argentina Silvia Lavairú era una adolescente tímida, lectora, amante de los animales, entusiasta de John F. Kennedy, hija de una familia de militares que incluía a su padre, miembro de la Fuerza Aérea y piloto civil. A esa edad ingresó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución pública de gran prestigio, donde entró en contacto con agrupaciones estudiantiles de izquierda y se transformó en una militante aguerrida. En marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que dio comienzo a una dictadura militar. Para entonces, embarazada de 5 meses y con 20 años, Lavairú integraba el sector de inteligencia de la organización de Montoneros, un grupo armado de extracción peronista. El 29 de diciembre de 1976 fue secuestrada por militares y trasladada a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro de detención clandestina en el cual se torturó y asesinó a miles de personas. Ahí tuvo a su hija. Una semana más tarde fue entregada a los abuelos paternos. En la ESMA, Lavairú fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de su hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, un operativo que terminó con 3 madres y 2 monjas francesas desaparecidas. La liberaron en junio de 1978 y en el avión rumbo a Madrid junto a su hija de 1 año y medio pensó, se acabó el infierno. Pero el infierno no había terminado. Los argentinos en el exilio la repudiaron acusándola de traidora a raíz de la desaparición de las madres. Abominada por quienes habían sido sus compañeros de militancia, arropada por unos pocos amigos fieles exiliados en Europa, hizo una vida, hasta que en 2018 la contactó desde Buenos Aires un hombre que había sido su pareja en los años 70, y en una secuencia en la que se funden manipulaciones familiares que torcieron el destino, comenzó a urdirse una historia que continúa hasta hoy. La periodista Leila Guerreiro comenzó a entrevistarla en 2021 mientras se esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres secuestradas durante la dictadura. En él, Lavairú era una denunciante. A lo largo de casi 2 años habló con sus amigos, sus exparejas, su pareja actual, sus hijos y sus compañeros de cautiverio y de militancia. El resultado es el retrato de una mujer con una historia compleja en la que se amalgaman el amor, el sexo, la violencia, el humor, los hijos, los padres, la infidelidad, la política, los amigos, las mudanzas, y en la que sobrevuela una llamada telefónica realizada desde la ESMA.
Ya le leí casi toda la contraportada. Pero bueno, es un libro que también es muy recomendado. Y otro libro del ganador del premio Nobel, Kazuo Ishiguro, que es Los restos del día, que aparte tiene el premio Man Booker. Sí, para todos los que no sepan de qué va la historia, dice así, tiene una adaptación cinematográfica con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Dice, Inglaterra, julio de 1956, Stevens, el narrador, durante 30 años ha sido mayordomo de Darlington Hall. Lord Darlington murió hace 3 años y la propiedad pertenece ahora a un americano. El mayordomo por primera vez en su vida hará un viaje. El americano regresará por unas semanas a su país y le ha ofrecido al mayordomo su coche, que fuera de Lord Darlington, para que disfrute de unas vacaciones. Y Stevens, en el antiguo, lento y señorial auto de sus patrones, cruzará durante 6 días Inglaterra rumbo a Weymouth, donde vive la señora Ben, antigua ama de llaves de Darlington Hall. Y jornada a jornada, Ishiguro desplegará ante el lector una novela perfecta de luces y claroscuros, de máscaras que apenas se deslizan para desvelar una realidad mucho más amarga que los amables paisajes que el mayordomo deja atrás. Porque Stevens, en esos 6 días que culmina sentado en la playa de Weymouth, el atardecer, cuando ya no quedan sino los restos del día, acaba por descubrir que ha sido un perfecto servidor de patrones equivocados, que si la servidumbre tiene algún sentido, él siempre estuvo seguro de que sí lo tenía. Ese sentido está en una digna elección de aquel a quien se sirve. Lord Darlington fue un miembro de la clase dirigente inglesa que se dejó seducir por los encantos del fascismo, por la propuesta revolucionaria de Oswald Mosley y sus camisas negras, y hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial conspiró activamente para conseguir una alianza entre Inglaterra y Alemania. Y Stevens descubre, y también el lector, que hay algo peor incluso que haber servido un hombre indigno. La literatura de Ishiguro es realmente irresistible. Tiene claridad, ambición, elegancia, pasión, todas las cualidades de la gran literatura, según Richard Ford. Una brillante subversión de los modelos narrativos de los que en un principio parece derivar una historia hermosa y cruel al mismo tiempo. Es un libro cortito, a mi manera de parecer, que vale la pena leer también, ya muchos me lo han recomendado bastante. Y bueno, acá también hay un libro que lo he visto muy bien, muy recomendado, que es Middlesex de Jeffrey Eugenides. Y dice así, la contraportada es publicada por Anagrama. Cole Stefanides es agregado cultural en la Embajada de Estados Unidos en Berlín, enamorado de una mujer pero temeroso de lo que pueda suceder en el momento de la verdad. Cuando caen máscaras, velos y vestiduras, decide ya en la mitad del camino de la vida contar su historia, revelar su secreto, porque Cal, como Tiresias, ha vivido como mujer y como hombre. Todo empieza en 1922, cuando Desdémona y Lefty Stefanides, los abuelos de Cal, que vivían en una pequeña aldea cerca de Esmirna y pertenecían a la comunidad griega de Turquía, huyen tras la guerra entre estos dos países. En el caos de la destrucción, Esmirna consigue escapar con documentos falsos. Están enamorados y en medio de un mundo que se derrumba, Desdémona finalmente accede a olvidar el tabú fundamental. Se casan en el barco que los lleva a Estados Unidos y se instalan en América en casa de su prima Lina y su marido. Y las dos parejas tendrán a sus hijos casi al mismo tiempo, y estos hijos, en un doble o triple juego de consanguinidades, se casarán y serán los padres de Cal, que cuando nace es Calíope y aparece destinada a encarnar la leyenda que se contaba en secreto en la aldea de sus abuelos sobre esas niñas que cuando llegan a una cierta edad se transforman en hombres. Y así comienza un caleidoscopio de historias que abarcan 8 décadas en la historia de una familia que va desde Asia Menor a Detroit y a Berlín, y es uno de los intentos más ambiciosos y logrados de escribir la gran novela americana. En esta ocasión, con magníficos ecos homéricos, una novela sobresaliente, poderosísima, que no es de extrañar que mereciera el premio Pulitzer, porque por el camino que va, lo que le concederán a Eugenides es el Nobel seguro, según Antonio Fontana. Magnífica saga familiar, deslumbrante, según Ignacio Martínez de Pisón. Así que también es una gran recomendación, ganador del premio Pulitzer, para que lo vayan buscando también y sea una de sus opciones. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una lectura digital de un libro que me llamó mucho la atención porque me había gustado la película. Yo creo que todo el mundo hemos visto la película alguna vez, que es El Diablo Viste a la Moda.
pero realmente me sorprendió mucho porque la película no es exactamente igual al libro. De hecho, la película se inspira en el libro. A pesar de que son la mayoría de los mismos personajes, tienen un rol diferente a lo que vemos en la película. Tienen un desarrollo muy diferente. Y yo me recuerdo que esta novela me pareció bien divertida, a pesar de que ya había visto la película. Me pareció muy graciosa, me reía a carcajadas varias veces, y por eso quise conseguirla en físico. Yo batallé mucho para conseguir esta edición, porque es la edición publicada en el 2006. Ahora con la película, la segunda parte que salió este año, ya se hizo una reedición de los 3 libros, porque son 3. Pero bueno, igual si les ha gustado la película, no se queden con la idea de que si ya vi la película, ¿para qué leo el libro? Porque el libro es bastante divertido, vale la pena. Viene la vida de Miranda Priestly, cuál es su verdadero nombre, y vienen varios detalles que vale la pena conocer si es que te ha gustado la película. Entonces, igual no les voy a leer la contraportada porque la mayoría ya sabe de qué se trata, pero vale la pena. Y bueno, finalmente, otro libro que me encontré en Cusco en una feria que fui el año pasado fue de La insoportable levedad del ser. Este libro yo se lo vi a mi papá en su librería, perdón, en su biblioteca, y me llamó mucho la atención el nombre, pero bueno, como era adolescente, pues nunca me llamó la atención leerlo, pero sé que es una muy buena novela y les voy a leer la contraportada. Está muy recomendada también. La insoportable levedad del ser, escrita por Milán Kundera, dice así: narra una extraordinaria historia de amor, es decir, de celos, sexo, traiciones, muerte y también de las debilidades y paradojas de Teresa, Tomás, Franz y Sabina, cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Los celos de Teresa hacia Thomas, el terco amor de este por ella y junto con su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de Sabina de perseguir una libertad que solo conduce a una insoportable levedad, se convierte en una reflexión sobre los problemas filosóficos que afectan a nuestra existencia. Entonces, esta novela demuestra que en la vida todo lo que elegimos por su levedad no tarda en revelar su propio peso insoportable. Entonces, una novela bastante interesante que también es cortita, así que ya la estaré leyendo próximamente y les estaré contando. Y bueno, y hasta aquí la primera parte porque tengo otros libros, pero ya se está haciendo muy largo el video. Llevo varios minutos ya grabando. Y bueno, ya les estaré comentando de las otras lecturas, de los otros libros que he tenido como novedades. Y recuerden que este mes es la Feria del Libro a partir del 22 de julio hasta el 6 de agosto. Entonces les hago ahí la invitación y el anuncio para que se den una vuelta, consigan algunos libros que les gustaría leer en el año. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Por favor, compártanlo. No olviden de suscribirse al canal, de darle like y también los aprovecho para invitarlos a mi club de lectura Rincón de Lectores, que este año estamos leyendo 100 años de soledad este mes y el próximo mes estaremos empezando con Crimen y Castigo de Dostoyevsky para que se animen. Solamente me tienen que seguir por Instagram, me escriben en el Instagram y se tienen que suscribir al canal también. Entonces, les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy buen día, apoyen a la selección mexicana, vamos México, vamos por el campeonato. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, bye.